Buenos días, muy buenos días. Gracias por acompañarnos este miércoles 12 de octubre del año 2022, mitad de la semana, el ombligo de la semana. El ombligo de la semana, dice Alberto. Mílice. Sí. Hoy se conmemora en gran parte de Hispanoamérica. En algunos le llaman el Día de la Raza, el Día de Hispanidad, y en otros le llaman el Día del Encuentro entre dos culturas. Pero hay otros que van más lejos, sobre todo después de gobiernos progresistas como el de Hugo Chávez o el de Evo Bolívar, hablan de resistencia indígena o Día de los Pueblos Originarios también, con un enfoque un poco más crítico. El tema es que se conmemora el día y se recuerda el día en gran parte, bueno, casi todo Hispanoamérica. En España es fiesta nacional. No, en España es fiesta nacional, ya se depositaron coronas de flores, el rey impresionó, los ministros saludaron, todos los ministros saludaron al rey. Hay muchas actividades en España y en América también, independientemente del motivo que cada quien tome para hacerlo. Nosotros lamentablemente perdimos la población originaria porque fue exterminada por los españoles, y muchos hablan de lo que estamos conmemorando hoy, es el 530 aniversario de la colonización de América, 12 de octubre. Ayer, Milicen, se produjo una noticia que ya era esperada en el mundo entero. El Fondo Monetario Internacional dio nuevos pronósticos de la economía mundial y pintó un panorama bastante tétrico. La verdad que sí, el promedio de crecimiento se reducirá a cerca de un 2% a nivel mundial, pero la mayoría de los países del mundo van a tener decrecimiento. Así es. O sea, recesión económica y algunos crisis económica, y esto es bastante difícil. Incluyendo, Adalberto, economías grandes y poderosas como la de Estados Unidos, la de China y la Unión Europea, que ese informe hablaba ayer de recesión económica. De recesión económica. O estancamiento. Bueno, España, que es uno de los pocos países de Europa que ha estado creciendo, aunque poco, preveía que iba a crecer alrededor de un 3%, 2.5%. El FMI dice que no, 1.5% como máximo. La mayoría del nivel de crecimiento fue revisado a la baja. Sí, a la Eso baja, es así. a la baja. Y países de economía fuerte como Alemania, Alemania, que le llaman la otrora locomotora de la Unión Europea. Sí le llaman, y sigue siendo. Igual que Inglaterra. Tienen situaciones bastante difíciles. Bueno, en medio de todo esto, la República Dominicana brilla. Brilla, sí. Porque aquí está creciendo la economía. Y bueno, por ahora, hasta ahora, estamos en octubre, 12 de octubre, se ha acumulado un crecimiento superior al 5%. Si esto bajara drásticamente, lo cual es muy difícil, estaríamos hablando de un crecimiento tal vez 4.5. 4.7. Que sería el triple casi del promedio mundial. Y el doble del promedio de crecimiento en América Latina. Así que... No obstante, la inflación sigue siendo el principal desafío para todas las economías, incluyendo la de República Dominicana. Y bueno, no parece, Adalberto, que se vaya a ver una disminución prontamente, porque uno de los fenómenos que ha estado incidiendo en eso, que es el conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania, es todo lo contrario. Este fin de semana y durante estos primeros días de la semana, lo que ha seguido increciendo, lamentablemente. Bueno, pero aún así, la inflación, justamente, otra vez tenemos uno de los índices más bajos en el mundo, porque nosotros estamos alrededor de un 8%, 8.5% de inflación. ¿Y ustedes saben cuál es la inflación de Venezuela? O de Argentina. O de Argentina. Ay. Que están entre los 5 países del mundo con mayor nivel de inflación. Bueno, pues superan los 3 dígitos en ambos casos. Eso es una cosa increíble. Por supuesto que estos países ya están acostumbrados a tener inflación alta, pero hay que pensar en el bolsillo de la gente en estos países con inflación de 3 dígitos, como la que tiene Venezuela y la que tiene Argentina. Y ahí entonces la República Dominicana aparece en el Caribe con un nivel de inflación relativamente bajo en comparación, alto para nuestro histórico, pero en comparación con el contexto todavía es aceptable. Y en Estados Unidos, que la economía ha tenido algún cierto alivio gracias a la guerra. Porque han exportado. Claro, gas, petróleo, armas caro. también, O sea, lo han con unos precios, caro, altos. Bastante altos.
Pero no solamente eso, están exportando armas a 2 manos. Sí. Es verdad que a Ucrania eso es fiado y no le van a pagar probablemente, y donado, pero a los otros países no. Claro. Estados Unidos es la fábrica de armas del mundo. Así es. Y la está vendiendo, se ha reactivado esa industria. Hace apenas un mes, cuando comenzaron a reducirse los precios del petróleo, la economía norteamericana recibió como el ciudadano común, un alivio porque bajaron los precios de los combustibles. Han vuelto a subir. Y esto le da duro a los demócratas, que aspiran a controlar por lo menos una de las 2 cámaras legislativas de ese país en estas elecciones de medio tiempo. Bueno, hay que decir sí, que otra lectura de todo este contexto económico es el costo político que está representando para todos los gobiernos, Adalberto, sí, incluyendo ese gobierno de Biden, que la popularidad pues ha bajado mucho. No, otra vez, la verdad que esas 2 vírgenes nuestras nos protegen mucho, las 2 vírgenes dominicanas, porque otra vez en ese campo, en el campo político, República Dominicana. Mientras todo el mundo está, mire, ustedes han visto lo que está pasando en Perú. Sí, bueno, hablábamos de eso fuera de cámara. Lo que está pasando en Argentina, ¿verdad? Sí. Lo que está pasando en Brasil. Es sacando a los presidentes a 2 manos. Sí. Y en Europa, claro, ni hablar. Ya se llevaron el primer ministro de inglés y se llevaron también el primer ministro de Italia. Y se hicieron, en Suecia hubo un cambio de gobierno. La ultraderecha se impuso allí, en donde está la cuna de la socialdemocracia. Y en Francia se quedó el presidente, pero en el Congreso hubo un cambio totalmente. No tiene mayoría. Exactamente, no tiene mayoría. Perdió la mayoría congresual. Aquí en República Dominicana se está hablando de reelección. Y poca gente cuestiona que eso vaya a ser la así. Posibilidad de que eso se materialice, de que haya una prolongación del periodo gubernamental para el actual presidente Luis Abinader. De verdad que es una magia. El milagro económico, como dijo Forbes una vez de República Dominicana. Y hablamos de inflación, y hablamos de política. ¿Y Haití? Ay, Haití, Adalberto. Óyeme, Haití está convulsionado. Haití, ustedes saben que tiene una crisis económica desde toda la vida, ¿verdad? Toda agudizada cada vez que pasa el tiempo. Tiene una crisis humanitaria enorme, gente pasando hambre, un colapso en el sistema en sanitario, todos los sistemas, en el de educativo, en el sanitario, en el de justicia, en el de seguridad. Y ahora una crisis de gobernabilidad. Así es. El presidente actual, pues, parece que ya no tiene a nadie que lo apoye, pero la oposición se está como acomodando a un posible gobierno de las bandas. Sí. Porque se está movilizando, el país se está movilizando por todos los lados. Por supuesto, la mayoría de la gente que participa en esas movilizaciones es por el hambre y las dificultades socioeconómicas el costo que tienen, económico, claro. ¿Verdad? Suben los precios de todo. Combustible, el tema de la inseguridad, claro que sí. Y se movilizan. Pero si el gobierno cayera antes que se produzca una incursión, una intervención militar extranjera en Haití, pues serían la banda la que van a gobernar. Las bandas son las que están en condiciones de asumir. Yo de verdad no entiendo, a mí me parece que la oposición está siendo bastante contradictoria una vez más, como lo fue en un momento en que todavía Ariel Henry, que es el primer ministro, conservaba algún nivel de poder y estaba hablando de fecha de elecciones, como también lo había hecho antes Jovenel Moïse. Y sin embargo ellos decían que no querían que se celebraran elecciones. Es que no se puede celebrar elecciones con un país... Bueno, pero esa es la vía y en ese momento no teníamos una situación tan deteriorada como esa. Sí. Y sin embargo, es bien difícil, pero la gente, la mayoría de los haitianos no quiere ocupación militar. No quiere eso. Le huye, le tiene miedo a eso y ellos han vivido. Bueno, que la experiencia de la MINUSTA fue terrible. Por lo menos de las fuerzas más organizadas. Sí. Divididas, por supuesto, porque son pequeños grupos, lo que tú tienes en Haití. Sí, justamente el fraccionamiento es uno de los principales problemas de Haití. Pero bueno, esa es la situación. Señores, por último, antes de que pasemos a nuestro plato fuerte de hoy, que es la entrevista en primer plano, por último hay que resaltar, Millicent, el cambio que hizo el gobierno ayer, movió alguna ficha, nombró a la vicepresidenta de la República como directora o presidenta del gabinete eléctrico. El gabinete eléctrico ha estado cuestionado por algunos sectores de la sociedad dominicana. Algunos dicen que no ha dado pie con bola en la gestión.
hay muchos problemas ahí, y ni siquiera se ha atizado lo suficiente aquello de que iban a someter a la justicia a personas que cometieron delitos de corrupción. Ni ha logrado, por ejemplo, bajar indicadores negativos como el tema de las pérdidas de las sedes, que siguen superando el 30%. Ha sido cuestionado porque en un momento socioeconómico tan difícil hay funcionarios que se han aumentado el sueldo. De modo que ha sido una de las áreas para mí en la que el gobierno ha tenido peor valoración. El presidente fue que nombró al ministro de Salud Pública, como debería de ser. Así debió ser desde un principio. Jefe del gabinete. Y creo que fue una buena designación, porque el ministro de Salud Pública está ganando liderazgo. El gobierno tiene un liderazgo en el sector. Está fraccionado en 10 instituciones y cada una actúa por su cuenta, con muy poca coordinación. Bueno, ojalá que el ministro de Salud Pública encuentre respaldo de las demás instituciones del sector y pueda encaminar un proceso de reforma en el que está abocado el país, en el sector salud y seguridad social. Pero eso es una buena señal, porque parte del problema que tenemos en el sector salud es la falta de gerencia y de un liderazgo. Y justamente a Daniel Rivera, como ministro de Salud, le correspondía, Adalberto, tener la coordinación de este gabinete. Yo creo que el presidente está mandando un mensaje que ojalá los otros incumbentes entiendan y acaten. Así es. Y si hay un sector que necesitaba un gabinete, el de salud. El de salud. Claro. Por la dispersión que tiene el Estado. El Estado maneja pocos recursos para salud. El Estado se ha negado a reconocer que la salud es prioritaria para el desarrollo nacional y para la vida de los seres humanos. No es del Estado durante este gobierno. No, eso ha sido histórico. Una deuda histórica la que tenemos con el sector salud. Pero si a eso usted le agrega entonces el mal gasto y además la dispersión de todas estas instituciones, pues la situación se nos torna bastante difícil. Bastante difícil. Vamos a ver, y hay que respaldar al doctor Rivera, Daniel Rivera, por esta designación, felicitarlo y desearle suerte en la misión que le corresponde. Vamos a la pausa. Hay que pausar, sí, entonces para hoy tenemos 2 entrevistas. La primera, la de primer plano, será con el ministro de Trabajo, Luis Miguel Descans, quien vendrá a anunciar un aumento salarial. Bueno, él está comprometido ya con esa presentación. Y finalmente vamos a tener la sesión de los miércoles de Altagracia Paulino, quien es la presidenta de ONPECO.